What about Doué? I mean, he's new. Nobody before this season was talking about Doué. Now, potentially everyone's saying Doué. Give us insight into him. He's only 19 years old, it's crazy. When you see him physically, he's very, very strong. He's fast with technique. It's crazy. I think we got very lucky that we have him in the team because he can do everything. ¿Quién es Désiré Doué y por qué todo el mundo habla tanto de él? Hay que decirlo claro, es un muchacho francés que nació en 2005 y ya anda siendo tratado como una nueva estrella mundial. Solo tiene 19 años, pero muchos lo ven como si fuera el próximo gran salvador del fútbol. Y sí, tiene talento, pero a veces da la impresión de que ya lo están vendiendo como un fenómeno antes de que realmente lo sea. La historia comienza en Rennes, un club de Francia que no es precisamente famoso fuera de su país, pero que cada tanto saca jugadores que sorprenden a todos. A los 5 años, Désiré entró a su academia de fútbol. Mientras otros niños apenas aprendían a correr sin caerse, él ya mostraba cosas diferentes. Avanzamos rápido al 2022. Firma su primer contrato profesional y debuta en la Ligue 1 en agosto. Apenas 17 años y ya pisaba una cancha de primera división. No tardó en hacer su primer gol y claro, rompió récords de edad. Fue el primer jugador nacido en 2005 en anotar en una de las grandes ligas de Europa, como si todo estuviera escrito para que él brillara. Pero no terminó ahí. En octubre, en un partido de Europa League contra el Dinamo de Kiev, marcó un gol en los últimos minutos. Con eso se convirtió en el francés más joven en anotar en una competencia europea. Y unos días después, en un partido contra el Nantes, entró de cambio y en menos de un minuto metió otro gol. Todo parecía fácil para él, como si la vida le pusiera una alfombra roja. Eso sí, no todo era color de rosa. Su entrenador de ese momento, Bruno Genesio, se encargó de recordarle al mundo que todavía cometía muchos errores. No se guardó las críticas, y la verdad es que se notaba. A veces hacía jugadas brillantes y otras veces se perdía en la cancha. Normal, era un joven aprendiendo a moverse en el mundo real del fútbol. Durante la temporada 2023-2024 siguió creciendo, no era el jefe del equipo, pero así empezaba a ser importante. Metía goles, daba asistencias, dejaba buenas jugadas aquí y allá. Y claro, los clubes grandes empezaron a mirarlo. Bayern Múnich, entre otros, lo tenían en la mira. Parecía que iba a dar el salto, que se iba a Alemania o a Inglaterra, pero no. Sorprendió a todos quedándose en Francia. Paris Saint-Germain sacó unos 50 millones de euros del bolsillo y lo firmó hasta 2029. Todo eso ocurrió justo cuando el PSG necesitaba reconstruirse. Messi ya se había ido, Neymar también y Mbappé había hecho las maletas. El equipo necesitaba rostros nuevos, jóvenes, con hambre de gloria. Querían bajar el promedio de edad del grupo y ahí entraba Doué. Llegaba con una medalla de plata de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde jugó con la selección sub-23 dirigida por Thierry Henry. Otro detalle que ayudó a venderlo como una futura estrella mundial. En 2024-2025, el PSG tiene el equipo más joven de todos los que llegaron a cuartos de final de la Champions League. Y sí, Doué era una pieza clave de ese proyecto. No fue a buscar refugio en un club gigante ya armado, prefirió quedarse en su país y apostar por construir algo nuevo. A muchos les pareció valiente, otros pensaron que fue más por comodidad. Su debut oficial con el PSG fue el 23 de agosto de 2024, en un partido contra el Montpellier. Ganaron 6-0 y Doué entró desde el banco. Le dieron la camiseta número 14, una camiseta histórica que usaron leyendas como Johan Cruyff. Un detalle bonito, pero también una responsabilidad enorme para alguien tan joven. Una semana más tarde dio su primera asistencia, en un triunfo 3-1 contra el Lille. Parecía que todo iba demasiado bien, pero no todo era tan perfecto como lo pintaban. La verdad es que durante los primeros meses jugaba más desde el banco que como titular. Hasta noviembre solo había iniciado 4 partidos, y en uno de ellos, contra el Arsenal en la Champions, el equipo perdió 0-2. Bienvenido a la vida real de los clubes grandes. Su debut en la Champions League el 18 de septiembre de 2024 contra Girona no fue más que una señal de que Luis Enrique comenzaba a probarlo, sin mucha urgencia ni grandes expectativas. En ese momento Doué todavía buscaba su lugar, adaptándose como podía, mientras el entrenador simplemente parecía darle minutos para ver si pasaba algo. No era una apuesta seria, era más bien una muestra de paciencia disfrazada de confianza. Todo cambió en diciembre. El 10 de diciembre de 2024, Doué finalmente hizo algo que nadie podía ignorar. Marcó su primer gol con el PSG en Champions League, sellando la victoria 3-0 contra el Red Bull Salzburg.
De repente su nombre empezó a sonar un poco más fuerte. Apenas 5 días después, volvió a aparecer con una actuación destacada contra el Lyon, donde dio una asistencia a Dembélé y provocó un penalti que cerró una victoria 3-1. En una semana pasó de ser un simple suplente con futuro incierto a ser visto como una pieza que podía marcar diferencias. A partir de allí su situación cambió. Luis Enrique empezó a darle más titularidades, no porque de repente se hubiera enamorado de su fútbol, sino porque era imposible ignorar lo que estaba aportando en el campo. El PSG, que para entonces ya había comenzado una larga racha sin perder partidos, encontró en Doué una chispa que ayudó a mantener ese impulso. Y como suele pasar en el fútbol, el buen momento del equipo y la confianza del jugador se alimentaron mutuamente. Doué no solo empezó a jugar mejor, también a creer que realmente podía estar a la altura. Cuando llegó el 2025 ya no había discusión. Doué había dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Con apenas 19 años acumulaba 28 partidos jugados, 12 goles y 11 asistencias. No solo era el máximo asistidor del PSG, también mantenía una cuota de gol digna de un delantero consagrado. Y no se trataba de hacer números solo en la liga local. Doué también respondió en los momentos grandes. En partidos importantes apareció justo cuando hacía falta. Contra el Lille, a inicios de marzo, marcó y asistió en una victoria clave. En la Champions League, durante los cuartos de final contra Aston Villa, anotó un gol de larga distancia que igualó el marcador y allanó el camino para una victoria 3-1. Contra Liverpool, en la ronda anterior, se encargó de marcar el penalti decisivo en la tanda, como si la presión no existiera para él. Y en abril, con el título de Ligue 1 en juego, anotó el gol que aseguró el campeonato frente a Angers. Con actuaciones como esas, era inevitable que llegaran los elogios. Los expertos empezaron a buscar comparaciones rápidas y claro, Doué fue etiquetado como el nuevo Neymar. Cada vez que un jugador joven muestra creatividad y regata en espacios reducidos, parece que automáticamente hereda ese título. Los análisis lo colocaban como la futura estrella del PSG, alguien capaz de heredar no solo el lugar de Neymar, sino también sus responsabilidades de liderazgo creativo. Luis Enrique no tardó en sumarse a las voces que alababan su talento, destacando su habilidad para salir de situaciones complicadas. Sus compañeros también comenzaron a hablar bien de su madurez y compromiso, rasgos que siempre se resaltan cuando alguien empieza a destacar antes de lo esperado. El entorno del PSG, tan acostumbrado a ver pasar nombres prometedores que nunca terminan de cumplir, parecía convencerse de que esta vez podía ser diferente. Un detalle que no pasó desapercibido en todos los reportes fue que en francés el apellido Doué significa talentoso o dotado, como si todo hubiera sido predestinado. El tipo de coincidencias que los narradores disfrutan repetir para darle más dramatismo a la historia. Su ascenso no se limitó al club. En marzo de 2025, Doué recibió su primera convocatoria a la selección mayor de Francia. Jugó en un partido de la National League, confirmando que su crecimiento no era solo una ilusión local. Entrar al círculo de la selección fue el último paso que necesitaba para ser visto como una figura seria, no como otro joven con talento pasajero. Desde que Doué llegó al PSG, su valor de mercado no ha hecho otra cosa que aumentar. Actualmente se sitúa en 60 millones de euros. Pero el detalle interesante está en la cláusula de rescisión, 300 millones. Una cifra exagerada para algunos, pero totalmente intencionada. El PSG no está dispuesto a ver cómo otro club se lleva a su nueva promesa sin presentar una batalla. Y esta estrategia encaja perfectamente en el nuevo proyecto del club parisino. No se trata de simples ajustes, hay un plan en marcha. Construir un equipo joven que sostenga el futuro del PSG sin depender de nombres históricos que ya han pasado su mejor momento. Y Doué solo es el principio. En este mismo movimiento de renovación también destacan varios nombres menores de 23 años que ya dejaron su huella en esta temporada 2024-2025. Es imposible no mirar a Warren Zaïre-Emery. A sus 19 años ya controla el centro del campo como si llevara toda la vida en la élite. No solo cumple, lidera y marca el ritmo y deja claro que no está ahí para aprender tímidamente. Bradley Barcola, con 22 años, aporta velocidad y eficiencia en los momentos donde los partidos se complican. No es un jugador que necesite 20 oportunidades, le basta poco para marcar diferencias. Si alguien duda de su valor, solo necesita revisar los encuentros clave en la temporada. Joao Neves, con 20 años, también ha dejado claro que el PSG no busca improvisaciones. El portugués juega con una serenidad poco habitual para su edad.
Cada pase, cada decisión parece calculada como si llevara años en la máxima competencia. El PSG encontró en él una pieza que difícilmente soltará. En los nombres más jóvenes aparece Seny Mayulu, con apenas 18 años. Aunque sus minutos en el primer tiempo son todavía limitados, cada intervención suya sugiere que, cuando reciba más oportunidades, podría convertirse en una gran sorpresa. Y en la defensa tampoco están improvisando. Joram Sage, también con 18 años, ha comenzado a tener participación en partidos de Copa. Todavía tiene mucho que pulir, pero hay una base sólida que promete convertirse en algo importante si se trabaja con paciencia. La realidad es evidente, el PSG está construyendo su nueva identidad. Ya no se trata solo de traer nombres que vendan camisetas, ahora están apostando por jugadores que aseguren competitividad real en el futuro inmediato. Doué y sus compañeros representan esa apuesta. Pero ¿lograrán mantener el ritmo y cumplir con las expectativas? Es una incógnita que todos observan de cerca. Pero de una cosa no queda duda, el PSG ya no quiere ser el club que mira desde lejos como otros levantan los trofeos. ¿El nuevo proyecto del PSG es una revolución real o solo es otra estrategia de marketing? Deja tu opinión en los comentarios, dale like y suscríbete para más contenido.